Espero que estés bien. ¿Cómo va todo contigo? ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en Ciudad de México. Estoy en Ciudad de México. Estoy filmando la tercera temporada de Narcos México. Y pues acá me toca estar. Sí, 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 claro. Y bueno, tienes una película acá que se estrena, Half Brothers, Medios Hermanos. Es interesante porque debido a todo lo que está pasando con la pandemia en Estados Unidos, al inicio pensé que no se iba a estrenar simplemente en salas de California, donde hay nuevas restricciones, ¿no? Pero ahora me entero de que sí, hay como tres autocinemas donde se va a ver y obviamente se estrena en otras salas de Estados Unidos que sí están abiertas. Entonces, un proceso extraño, pero sale de todas maneras, es lo importante. Es un proceso rarísimo. Nunca me había tocado, afortunadamente, estrenar una película en medio de una pandemia. Pero bueno, creo que hay que ver las cosas como son y como oportunidades. Y en ese sentido, creo que la pandemia le permite a películas como la mía, ¿no? Que no son estos blockbusters de Avengers y demás, tener una oportunidad diferente, ¿no? Sí, si bien hay muchos cines que están cerrados, hay otros que están abiertos. Hay ciudades donde los cines están abiertos y con los protocolos de seguridad es seguro para las personas ir al cine, ¿no? Y en fin, la vida y el cine se abre camino, ¿no? Y en ese sentido también hay autocinemas, otras salas en otras partes de Estados Unidos. Y no sé, ¿sabes? Me pasa que aprendí hace mucho tiempo, cuando empecé a trabajar con Netflix, justamente, que los proyectos eh, tarde o temprano encuentran su audiencia y encuentran su camino, ¿no? Y en ese sentido, pues la película ahí está, a partir de este viernes en todos los cines de Estados Unidos que están abiertos. Creo que es una película que merece muchísimo la pena ver en el cine, ¿no? Por la factura que tiene, por la manera en la que está filmada, en la que de alguna manera tú te vuelves un pasajero más de este road trip, de este viaje con estos dos medios hermanos y lo vives de otra manera al verlo en la pantalla grande. Eh, pero bueno, también más adelante estará en VOD, la gente la podrá disfrutar en su casa. Entonces, en ese sentido, creo que los proyectos van encontrando poco a poco su momento y su audiencia y ojalá la gente se lance a ver al cine, ¿no? Es una película que obviamente a ti en lo personal te gustó mucho desde el planteamiento mismo, ¿no? Porque eres productor también de esta Sí, película. Aquí interpretas a un personaje que está teniendo mucho éxito en su país, que es México, pero que viaja a Estados Unidos para despedirse de un padre al que no ve, al que no ha visto durante muchos años, y se da cuenta de que tiene un hermano allá, un hermano gringo, ¿no? Con el que se lleva inicialmente muy mal, pero las cosas van cambiando en el transcurso de la película. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti de este proyecto como para involucrarte pues de mira, este Sergio, modo? claro, yo he sido productor de muchas de las películas y de las series de televisión que hago en México desde hace como 5 años. Y justamente hace 5 años fue cuando empecé a vivir entre México y Los Ángeles. Una de las primeras juntas que yo tuve en Estados Unidos fue con Eduardo Cisneros y Jason Schumann, que son los escritores y productores de la película. Mm. Nos tomamos un café y me dijeron que querían desarrollar un proyecto conmigo. No teníamos muy claro qué, pero teníamos claros los temas. Teníamos claro que queríamos hablar de la relación entre padres e hijos, entre hermanos, medios hermanos, pero sobre todo nos interesaba crear un vehículo para hablar de las diferencias entre México y Estados Unidos, las diferencias entre mexicanos y estadounidenses, pero sobre todo y más importante, eh, lo que nos hace de alguna manera medios hermanos también como países, ¿no? Y cómo en realidad no somos tan distintos. Entonces, con esas ideas, ¿no? En la olla, ¿no? Creamos este caldo que ahora se llama Half Brothers, ¿no? Y que es eso, ¿no? Es una película, es una comedia que a mi parecer tiene mucho corazón, que habla de eso, ¿no? Que habla de la empatía, que es para mí el tema más central de este año, ¿no? En el mundo entero, después de una pandemia y de unas elecciones que terminaron por dividir completamente Estados Unidos y a México también hace algunos años, ¿no? Entonces, la película va de eso, va de la empatía, va de aprender a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y sobre todo nos interesaba mucho, Sergio, siendo Eduardo Cisneros y yo productores mexicanos de una película, de un estudio gigantesco como es Focus Features en Estados Unidos, poder representarnos de otra manera en la pantalla como mexicanos, ¿no? Y en ese sentido, creo que estos pequeños detalles son grandes victorias, ¿no? Mi personaje, que es el personaje central de la película, es un mexicano exitoso, empresario, que tiene una aerolínea muy importante en México, ¿no? Y que se viste con trajes impecables, ¿no?
nosotros nunca habíamos visto un personaje mexicano así en la pantalla de Hollywood, ¿no? Lo habíamos visto así en nuestro cine, me ha tocado interpretar a sus personajes alguna vez, pero Claro. en la pantalla de Hollywood el mexicano rara vez se representa así, ¿no? O al menos yo nunca lo he visto, ¿no? Eh, y eso era muy importante para nosotros, poder vernos en la pantalla representados como latinos, como mexicanos, de la manera que queremos vernos representados, ¿no? No únicamente ser parte de una cuota, ¿no? Ahora pareciera que está de moda ser mexicano en Hollywood, ¿no? Porque en todas las películas o en las series hay un personaje mexicano de pronto, pero se siente todavía que es una cuota que hay que llenar, ¿no? Se siente que los estudios de pronto dicen, tenemos que tener un personaje mexicano, ¿no? En esta película para cumplir con la cuota de representación. Yo lo llevaría más allá de eso, ¿no? Yo creo que lo que nos interesa es vernos representados en la pantalla y ver nuestras historias representadas en la pantalla. Y después de hacer Half Brothers, de estos 5 años de desarrollar este proyecto y trabajar con Focus Features, que es uno de mis estudios favoritos, porque hicieron mis películas favoritas cuando yo tenía 20, 25 años, ¿no? Era la posibilidad de que nosotros contemos nuestras historias, ¿no? Los mexicanos y los latinos tenemos que ser quienes contemos nuestras historias desde nuestra óptica. Y en ese sentido, con Medios Hermanos, con Half Brothers, nos interesaba tocar muchos temas, ¿no? Aún así siendo una comedia, hablar de temas, por ejemplo, como el de la migración, ¿no? Y tocar el A tema de través la del padre, migración. el personaje del padre de tu personaje, claro. Exactamente, hablar de la migración poniendo la cámara en otro lugar. ¿Me explico, Sergio? O sea, ese tema lo hemos visto en muchas películas, pero siempre es la historia de la frontera, ¿no? Y el Border Patrol, y qué pasa, y cómo se frena a los inmigrantes y demás. Pero queríamos poner la cámara en qué pasa con las familias que se separan, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos que se quedan? ¿Qué pasa con las madres que se quedan? Y también poner la cámara en otro lugar y tratar de ver al migrante con respeto y sobre todo con mucha dignidad, ¿no? De todas maneras, al tener esto un tono de comedia, ¿no? Este estilo, hacer una película, digamos, bilingüe, binacional, podría llevar a pensar que fuera de esos temas que mencionas, también forma parte de un deseo tuyo de incorporarte un poco a la cinematografía, digamos, estadounidense, ¿no? Y me imagino que no faltará quien diga, él quiere seguir un poco la ruta de Eugenio Derbez, de Omar Chaparro. ¿Qué dirías ante eso? Pues no lo sé. Yo tengo como muchas referencias en mi carrera. Yo respeto mucho el trabajo de Eugenio, es un amigo muy querido. Eh, También soy muy amigo y no solo soy amigo, sino que veo como un gran referente y como una especie de hermano mayor a Diego Luna, ¿no? Con Diego peloteo siempre las decisiones creativas que tomo, los proyectos que voy a producir, los proyectos que vamos a producir juntos. Ahora estamos desarrollando por ahí algo en teatro juntos también. Eh, entonces, sí, pues creo que es importante tener como referencias de tu gente con la que puedas pelotear eso, tus decisiones. No creo que cada quien tiene un camino muy particular y pues yo trato de ir haciendo el mío con lo que voy entendiendo y con las herramientas que voy teniendo. ¿Qué tan difícil fue para ti interpretar a este personaje en el sentido de que en buena parte de la película es un tipo súper antipático y tú evidentemente eres muy simpático, a no ser que también estés actuando todo el tiempo? No, Por eso es una persona muy simpática y amable y él pues es muy duro por todo lo que le ha sí. pasado, ¿no? Gracias, Sergio. Sí, no sería agotador estar actuando todo el tiempo. Eh, Aunque bueno, creo que de alguna manera todos lo hacemos, ¿no? Todos tenemos como Mm, personalidades distintas, ¿no? No eres igual con tu mamá que con tus primos, que con tu jefe, ¿no? Que con tus amigos. Siempre hay como hay variaciones de la personalidad. Pero bueno, en fin, creo que este personaje para mí era muy importante trabajarlo a profundidad y tuve la fortuna de que Luke Greenfield, el director, es muy amigo de Larry Moss. Larry Moss es un coach de actuación muy importante en Estados Unidos que ha trabajado durante años con gente como Leonardo DiCaprio y otros actores. Y pude estar en Nueva York trabajando con él una semana, unos días en este personaje. Y para nosotros era muy importante hablar de la ira, ¿no? Y de la herida que tiene este niño abandonado cuando su padre, que además es su mejor amigo, se va y no vuelve, ¿no? Larry me decía mucho, y era muy importante para él, me decía, ¿tú sabes cuál es la cosa que tienen en común todas las personas más exitosas del mundo? Y le dije, no, por favor, cuéntame, que me parece muy interesante. Me sí, dijo, puede bueno, ser. la primera es que son los que trabajan más, ¿no? Obviamente son los que se van a dormir más tarde y los que se despiertan primero. Y la segunda es
It's rage, they're pissed, me dijo. Es la furia, el enojo que tienen, ¿no? Por estas heridas que hay en la infancia y que de alguna manera son un motor para demostrar cosas, ¿no? Para demostrar que eres suficiente, para demostrar que puedes, para demostrar que eres mejor, ¿no? Y en ese sentido, este personaje está muy enojado. Es un personaje al que su padre le rompió el corazón, ¿no? Al mentirle y decirle que iba a regresar cuando nunca vuelve de irse a Estados Unidos a buscar una vida mejor. Y además está muy enojado con Estados Unidos, ¿no? Porque en su cosmovisión, América o Estados Unidos le quita a su padre, ¿no? Entonces, también eso nos parecía muy interesante, ¿no? Como trabajar con un personaje mexicano que no quiere estar en Estados Unidos, ¿no? No todos los mexicanos quieren irse a vivir a Estados Unidos y ahí había mucha comedia que explorar. Entonces, en ese sentido, sí, el personaje está muy enojado, ¿no? Todo el tiempo, pero pues ese es su viaje, ¿no? Y en este viaje con el personaje de Asher, que interpreta a Conor del Río, va a irse desarmando, ¿no? Al entender que su padre no lo abandonó, que su padre no regresó no porque no quisiera, ¿no? Y que su padre no se fue porque no lo quisiera, ¿no? Creo que es importante hablar de eso, ¿no? En el sentido de la migración, nadie quiere irse de su casa, ¿no? Nadie quiere dejar su hogar. La gente que se va porque tiene que irse, ¿no? Entonces, cuando Renato entiende eso, empieza como a desarmar esta coraza que se ha construido y aprende justamente a ver el mundo desde otra perspectiva y aprende a abrirse a otras relaciones, a abrir su corazón otra vez. Y en ese sentido es una relación como muy simbiótica, ¿no? La de Renato y Asher, porque los dos se van a enseñar y se van a complementar mucho. La comedia está en que no saben que esto va a pasar y que no saben cuánto necesitan al otro. Claro, claro, mencionaste eso, está grabando ahora la nueva temporada de Narcos México, y hace poco en Instagram escribiste, se va Trump, ya mero hay vacuna y voy a estar en mi serie favorita de Netflix. ¿Será que Sí. será que la maldición del 2020 llega a su fin? Pero, a ver, vamos a ver, todavía creo que falta un camino un poco largo, ¿no? La vacuna no sabemos cuándo llegará. De todas maneras, hay algunas cositas por ahí positivas, ¿no? Que se vislumbran. Pues ya son otras noticias, ¿no, Sergio? Con las que nos despertamos. Ya empezamos a escuchar que ya está aprobada, que ya viene para acá, que los aviones, que la refrigeración. Ya a mí sí me da esperanza pensar que ya esto está más cerca. Me parece que es importante seguirse cuidando y demás. Y sí, si te soy muy sincero, ya quiero que se acabe este año, ¿no? Y creo que todo el mundo queremos ya darle carpetazo y ver lo que sigue. Pero me emociona mucho cerrar el año con esta película, porque me gusta pensar que dentro de este año tan jodido que hemos vivido, ¿no? Este año de mierda que nos ha tocado vivir a casi todos, pues tengamos la posibilidad de regalarle a la gente una película, eso, que sea divertida, que los haga carcajearse un buen rato y que además, pues no sé, en el mejor de los casos, abra una conversación, ¿no? Creo que sí, es una comedia que tiene corazón, pero me gusta pensar que puede abrir ciertas conversaciones acerca de la empatía, de la tolerancia, ¿no? Me gusta pensar que de pronto alguna familia en Estados Unidos en Navidad, una familia estadounidense, pues, va a estar hablando del tema de la migración desde otro punto de vista, ¿no? Y creo que eso es emocionante. Antes de que te vayas, ¿qué me puedes contar de Narcos, de tu papel o algo? Pues la verdad muy poco me tienen sentenciado, Ah, porque ya sabes sí. que todo es muy hermético, pero pues te puedo contar que, como puse en mi post de Instagram justamente, estoy muy emocionado, Sergio. No lo digo por decirlo, Narcos es sin duda una de mis series favoritas del mundo, ¿no? Creo que es de las mejores series que ha hecho Netflix y me parece además una serie muy necesaria, ¿no? Una serie que habla que no se encarga de presentar personajes o de redimir a los personajes narcotraficantes, sino que hace un estudio mucho más profundo de todo el contexto político, social que se requiere para que algo así exista, ¿no? Y en ese sentido, no sé, creo que es interesante pensar que la gente que la ve en Alemania o en Nueva York o en donde sea, eh, si alguien está a punto de meterse un pase, ¿no? Y vio Narcos, pues eso tiene otro significado, ¿no? Y entiendes muy bien todo lo que ha tenido que pasar para que tengas eso en esa bolsita, ¿no? Entonces, creo que eso me parece interesante y particularmente la historia que me toca representar con mi personaje, de lo que todavía no puedo hablar mucho, es una Sí. historia muy dolorosa y muy necesaria para mi país porque es algo que sigue pasando hoy, ¿no? Entonces, me encantará platicar contigo más adelante, pero estoy muy emocionado, me emociona mucho
estar con este equipo, ¿no? De directores, de eso podemos hablar, creo. Los directores de esta temporada son los mejores directores de Latinoamérica, ¿no? Está Alejandra Márquez, que es una directora mexicana talentosísima, está Andy Weiss, está Matt Escalante, está Wagner Moura, ¿no? Que hizo de Pablo Escobar en la primera temporada de Narcos Colombia y que resultó ser un extraordinario director, ¿no? Eh, y en fin, el cuadro de directores y de actores es muy interesante y pues nada, por eso es este bigote, ¿eh? No creas que es porque, no creas que es mi look favorito, tiene una explicación y esa es la explicación. Perfecto, muchísimas gracias Luis Gerardo y que estés bien y eso, que nos esperen tiempos mejores. Seguro que sí, Sergio. Ojalá la próxima vez que hablemos ya podamos abrazarnos. Excelente, hasta luego, muy buen Te mando día. un abrazo, gracias.